Entonces Pablo empieza en el versículo 1 de este capítulo 4 diciéndole a Timoteo: te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego le dice: redarguye, reprende, exhorta. Pero le dice cómo lo haga. Le dice: con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo, le dice Pablo a Timoteo, cuando la gente no querrá sufrir por causa de la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros. Dice: conforme a sus propias concupiscencias. Por eso digo que son falsos. Y apartarán de la verdad el oído y lo volverán a las fábulas. Un buen maestro no aparta a la gente de la verdad. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio, sé listo en todo, pero le da una recomendación: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple con tu ministerio. Predica la palabra con urgencia. Es el pensamiento bajo el cual quisiera que meditáramos. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, después de haber dado una breve introducción de cuál era el escenario, las condiciones en las cuales Pablo está, que a pesar de él estar en la cárcel, a pesar de entender que el futuro de él es relativamente incierto, ya en el sentido de que sabe que es casi seguro que va a ser condenado en este juicio y eventualmente, obviamente, terminarían con él. Sin embargo, Pablo no está pensando en su muerte, no está pensando en lo que con él va a suceder. Pablo está pensando en la predicación del evangelio. Pablo está pensando que el único mensaje que puede cambiar la realidad del ser humano es el mensaje del evangelio de Jesucristo. Y Pablo está pensando que esto nada debe de detenerlo, que hay que buscar todos los medios para que el mensaje continúe corriendo. Pablo sabe que él ha hecho una obra misionera extraordinaria. Ha hecho un primer viaje misionero, un segundo viaje misionero, un tercer viaje misionero. Y Pablo sabe que esto no ha sido suficiente porque la necesidad es grande. Entonces Pablo sabe que a través de las iglesias que han sido plantadas y a través de hombres como Timoteo, como Tito y otros colaboradores, la obra puede continuar. Y a mí me llama la atención también cuando Pablo habla con Timoteo sobre algunos detalles que luego hablaremos de esto. Con Tito también los habla, porque Pablo amaba la obra del Señor y Pablo no concebía cómo es posible que alguien se atreva a torcer la escritura, a enseñar para ciertas conveniencias algo que no es precisamente lo que Dios a través de la palabra enseña. ¿Y sabía usted que hoy en día hay mucha gente que hace lo mismo? Y yo en lo personal siento celo, me incomoda cuando veo personas que yo sé y no puedo concebir cómo es posible. Está bien, les aplaudo el deseo de querer hacerlo, pero también es una gran responsabilidad, porque la Biblia nos dice que debemos de prepararnos ante Dios como ministros aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse. No es solamente el querer. Cuando Pablo recién se convierte a Saulo de Tarso, mejor dicho, capítulo 9 en adelante del libro de Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que después de que Ananías fue y ora por él, dice la escritura que Pablo quería predicar, pero lo que causaba era confusión. Entonces Bernabé se tomó el tiempo para enseñarlo, para instruirlo, discipularlo, y después vemos a un apóstol Pablo fluyendo. Pero vea, Pablo era un hombre de gran conocimiento. Nosotros queríamos ser la mitad siquiera de lo que Pablo era, o mejor dicho, Saulo, en materia de conocimiento. Sin embargo, la predicación no es meramente producto del conocimiento, es un llamado de Dios. Y si no es por la unción del Espíritu Santo en la vida del creyente, nuestra predicación no es más que palabras sonando allí. Y Pablo sabía esto. Por eso Pablo tiene este celo y esta molestia con los falsos predicadores, y le dice a Timoteo que venga y que lo vea.
y quiere instruirle. Y cuando le dice predica a tiempo y fuera de tiempo, insta, le dice. Una de las connotaciones de esta expresión es que hay que predicar con sentido de urgencia. Yo decía en la mañana, ¿cómo reaccionaría usted si alguien le entrega una nota y en la parte superior, con un marcador muy distintivo, dice urgente? ¿Qué haría usted cuando recibe una nota de esto? ¿La guardaría? ¿Esperaría llegar a casa o a su lugar de destino para leerla? ¿O le daría la atención inmediata para leerlo? ¿Qué haría usted? Es que el término urgente se aplica o se refiere a aquello que demanda atención inmediata. Y Pablo dice que la predicación debemos de verla como tal, como algo urgente, no dejar para mañana lo que hoy podemos hacer. Mira, yo creo que la predicación es algo más práctico que elaborar un sermón. Esto tiene que ver más con enseñanza. La predicación tiene que ver con ese contacto con la gente donde quiera que vamos y dejarles saber cuánto Cristo les ama y que no todo está perdido, que hay una oportunidad. El apóstol Pablo tenía muchos motivos para dar este mandato a los cristianos de su tiempo de predicar con urgencia. En este capítulo 4, verso 1, le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verso 2, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego le dice redarguye. Esta palabra de redarguir tiene que ver con convencer, pero el significado en español difiere de la palabra que originalmente se usa en griego para hablar esto de redarguir. Y en este caso en particular, esto equivale a saber exponer, saber presentar. Y otras connotaciones de esta palabra de redarguye tiene que ver con aquella gente que están equivocados o se han apartado de la verdad haciendo cosas malas. Esto también tiene que ver con cambiar una opinión de alguien que tiene argumentando equivocadamente en relación a la verdadera fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo así? Hay gente que tiene una opinión, hay gente que tiene un argumento sobre algo o sobre una posición. Y ¿sabes algo, mi estimado hermano? No se trata de cómo nosotros creemos, entendemos, sino se trata de saber que solo la gracia de Dios nos puede ayudar. Y en este caso Pablo está diciéndole a Timoteo: hay gente que se ha apartado de la verdad, hay gente que no está haciendo las cosas bien. A esta gente, dice Pablo, hay que prepararse para exponer la verdad como es. Y la verdad, dice la Escritura, que libera. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad, y es de prepararnos para saber exponer. No solamente es cuestión de argumentar. El necio argumenta. El que se aparta en su necedad argumenta lo que entiende, pero no se trata de lo que yo entiendo, se trata de lo que esta bendita y preciosa palabra contiene. Entonces por eso Pablo dice: tienes que reprender, tienes que redarguir. Y luego Pablo, después de que dice que tienes que redarguir, Pablo está diciendo: reprende, exhorta, pero nos dice que tenemos que hacerlo con toda paciencia. Digo conmigo: paciencia. Ahora, cuando Pablo dice reprende, esta palabra es más fuerte aún, porque esto denota una expresión de una fuerte desaprobación, una denuncia o incluso una censura. Entonces lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que confrontar algo que no está bien. Y es que en estos últimos tiempos donde, y perdóneme que quizás usted no
no me ha escuchado hablar en estos términos, pero es que vivimos en un tiempo donde cualquier persona ahora agarra un dispositivo y ya es un maestro enseñando, predicando y refutando a otros. Y a mí me sorprende ese tipo de videos que hacen, donde las personas ponen el video y no dejan correr toda la cinta o todo el contenido, sino partes muy selectivas para refutar dichas palabras. Y hay personas que carecen de conocimiento bíblico y toman estas porciones y empiezan a llegar también a ciertas conclusiones. Le pregunto, ¿la finalidad de esta gente en sí cuál es? ¿Ayudar? ¿Corregir? ¿O con lo que están haciendo están confundiendo? Por eso es que Pablo dice que hay personas que, obvio, tenemos que confrontarlas. Y por eso dice Pablo que hay que, dice, reprender. Y esto tiene que ver con algo que es algo confrontativo. Pero Pablo luego agrega que debemos de hacerlo, dice, con paciencia, o sea, con amor, pero también dice con doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Con instrucción, o sea, con Biblia. No es mi opinión, mi hermano, amigo, es lo que la Escritura dice. Yo quisiera poder decirles, yo sobre todo cuando uno está en un funeral donde una persona no ha creído en el Señor y murió en circunstancias totalmente complicadas y ajenas a lo que uno pudiera sostener como esperanza de que esa persona se salvó. Es difícil poder, uno quisiera poder decirle a la gente, pero es allí cuando uno tiene que saber que esta persona ya terminó su misión aquí en la tierra. Pero los que están allí, ellos tienen una elección que tomar. Y a ellos hay que hablarles. A ellos hay que dirigirse. Entonces lo que Pablo está diciendo, que hay que tener paciencia, amor, saber cómo hacer las cosas. Y dice Pablo que la doctrina es instrucción y que debemos de enseñar dentro de lo que la Biblia nos enseña y no otra cosa. Por eso me gusta mucho la filosofía de mi pastor, que él dice que si hay temas que no los entendemos y solo entendemos Juan 3:16, pues entonces usemos Juan 3:16 y prediquemos con Juan 3:16. ¿Para qué nos metemos en un tema que después no vamos a encontrar la salida? Que lo único que causamos quizás es confusión. Y es lo que Pablo está diciendo, que debemos de, claro, aquellos que ya conocen pero que voluntariamente se han apartado, a eso se confrontan, a eso se les reprende, a eso se les exhorta. Pero aquellos que no han conocido al Señor, la Escritura nos dice cómo tratarlos. Hay una expresión que Pablo se refiere a esos que se apartan de la fe y que enseñan lo opuesto a lo que la verdad bíblica enseña. Los trata de perros. Por eso dice, y los perros no heredarán, no tendrán. Y cuando usted busca qué significa eso, son aquellos que conocieron la verdad y que ahora se toman el tiempo y la libertad para enseñar en contra de lo que un día sostenieron. Por eso usted y yo tenemos que ser celosos con la palabra del Señor, pero para ello hay que conocerla, hay que estudiarla, hay que indagar, hay que profundizar. Y por eso en el versículo 3 Pablo es claro y dice, para entender lo antes dicho, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Viene un tiempo cuando la gente no querrá escuchar cosas como la palabra, por ejemplo, amonestaciones bíblicamente y expresiones que tengan que ver con juicios. Porque dice, no, es que Dios es un Dios bueno, de amor, y yo no creo que Dios va a condenar a la humanidad. Opiniones, diga conmigo, opiniones. O sea, la Biblia dice que Dios es Dios de amor, sí, pero también dice que es un Dios de fuego consumidor. El carácter de Dios no podemos humanizarlo. Tenemos que verlo como la Biblia nos lo presenta. Claro, hay que saber cuándo y por qué la Biblia lo está diciendo. Dice, vendrán tiempos cuando la gente no querrá sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, aparecerán maestros
conforme a o sea, no conforme al llamado, no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a sus concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y los llevarán a las fábulas. Qué triste que hay personas que cuando la Biblia dice que debemos de congregarnos y no dejar, mejor dicho, de congregarnos, hay personas que dicen: pero yo no necesito ir a la iglesia porque yo me alimento a través de este programa. Fíjense que cuando esta gente está necesitada, está en un hospital y quiere, ese youtuber o esa persona, yo dudo que les vaya a visitar allá. Y la Biblia dice en el Salmo 133 que reunirse es bueno. Diga conmigo: es bueno. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos se reúnen, dice, hay armonía, y aparte de eso hay bendición y hay promesas de vida eterna. Eso es lo que sucede cuando nos reunimos. De eso hablamos, de eso predicamos. Vendrán tiempos, dice Pablo, cuando la gente no querrá oír y aparecerán muchos maestros. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros como iglesia del Señor ante esta sugerencia de Pablo de que debemos de predicar el evangelio con sentido de urgencia? Si ya sabemos lo que está sucediendo, la Biblia también nos enseña, el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Roma, en el capítulo 12, verso 11, en lo que requiere diligencia, dice Pablo, no hay que ser perezosos, sino hay que ser fervientes espiritualmente hablando al momento de servir al Señor. Pablo nos dice: cuando sirvas, hermano, sirve con alegría, que se note, que se refleje. Y a veces nosotros, entiendo que el cansancio es real, es físico, lo sentimos, pero tengamos cuidado. Nosotros, amado mío, con nuestra forma de hacer las cosas reflejamos si estamos alegres, si estamos contentos o estamos molestos. ¿Usted se imagina venir a un lugar y que alguien te salude con una mala expresión, con un mal gesto? ¿Usted se sentiría bien o mal? ¿Querría regresar a ese lugar? Entonces, ahora, por eso el Señor dice que cuando se trata de servir al Señor hay que hacerlo con un espíritu fervesciente. Ahora, pero dice en lo que requiere diligencia. No hay que hacer ¿qué cosa? Perezosos. O sea que hay cosas que demandan diligencia. ¿Y sabía usted que la predicación de la palabra demanda diligencia? ¿Qué es esto, diligencia? Demanda atención, demanda responsabilidad, demanda acción. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, el Señor nos dice: en la manera de servir se refleja si lo estamos haciendo como al Señor le agrada. Ahora, y Pablo agrega y dice que de nosotros debemos de ser personas que debemos de gozarnos en la esperanza y ser pacientes en la tribulación, pero nunca dejar la oración. El día jueves por la noche hablaba con una persona y me dice: quiero que hables con mi hermano. Después de la pandemia para acá, mi hermano ya no ha querido ir a la iglesia. Y sabe, me dice que lo que me preocupa también es que los pastores de la iglesia no le han buscado. Era alguien de otra iglesia. Y hablando con él un poco, me decía sobre la condición de su hermano. Me dice: es que ahora él dice que no necesita ir a la iglesia, que mira televisión y que mira programas de transmisiones de otros ministerios y que se siente bien. Y ahí me llamó la atención esa palabra: se siente bien. No es como yo me siento, es como la Biblia me describe. Usted se puede sentir muy bien, pero la Biblia puede decir algo diferente de mí. Porque cuando yo no estoy haciendo lo que la Biblia me dice, ahora cuando yo me sienta bien, ante Dios yo no estoy bien. Porque la Biblia a mí me dice que yo debo ser diligente en relación a algunas responsabilidades cristianas, y una de ellas es la predicación del evangelio. La otra es que al momento de servir yo debo de tener un espíritu ferviente, o sea, hacerlo con ánimo. Y eso es lo que lamentablemente muchas personas pasan por alto. Y que claro, como cristianos tenemos que saber que vienen momentos de dificultad. Dice: pero hay que mantener la esperanza viva, porque aun cuando vengan momentos de tribulación, nosotros tenemos que ser pacientes pero constantes en la oración. Entonces, Pablo está diciendo que una actitud de indiferencia
limita a la iglesia a poder ver los frutos que puede dar y no le permite tener el gozo que podrían tener si hicieran lo que el Señor nos pide que hagamos. Entonces, cuando nosotros vemos la predicación del evangelio, tenemos que entender que más que ir y compartirle a alguien lo que Dios a través de la palabra nos enseña, tiene que ver con ver la necesidad y la realidad que la gente hoy por hoy está viviendo. Es sorprendente la condición en la cual muchísima gente hoy por hoy está viviendo. Hay gente que está desesperada, hay gente que está frustrada, hay gente que no mira otra salida y que piensa que la única opción es la separación. Otros piensan que quizás ese problema va a terminar con ellos. Alguien necesita llegar con un mensaje de esperanza y decirle: no todo está perdido, Dios te puede ayudar, Él te puede sacar de esa situación, Él puede hacer un milagro en tu vida. Y tú le cuentas el testimonio personal o el de alguien más, y la fe de esa persona va a vitalizarse y va a empezar a pensar de que si Dios lo hizo con aquel, también lo puede hacer conmigo. Ese es el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo Jesús veía el ministerio cuando Él estuvo acá en la tierra? Jesús, para Él fue una prioridad hacer la voluntad del Padre. Diga conmigo: para Jesús, hacer la voluntad del Padre fue una prioridad. Juan 4:34, Jesús, hablando sobre esto, dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Mire lo que el Señor dijo, cómo el Señor pensaba ante esta verdad de hacer la voluntad del Padre. Dice: mi alimento, lo que me satisface, lo que me nutre, lo que me da vida, es hacer la voluntad del Padre. Ahora le pregunto, para usted y para mí, ¿cuán importante es hacer la voluntad del Padre? Hacer la voluntad del Padre tiene que ver con esto, con compartir con aquellos que no han conocido a Jesús. Ahora, los vamos a convencer nosotros. El Espíritu Santo le va a dar vida al mensaje que usted canaliza. Por eso, un ejemplo de ello es cuando Jesús vio las multitudes. Dice la Escritura que estaban dispersas, desamparadas. Me gusta lo que el Señor ilustra en estos dos términos: estar dispersos, o sea, no tienen un lugar fijo donde van, desamparados, o sea, la gente no conoce la unidad, la armonía, la comunión. Piensa el estado social en el cual ahora vivimos. Hay muchas personas que viven en el mismo complejo de departamentos, pero no conocen cómo se llama el vecino, el que está a la derecha, a la izquierda, el que vive arriba o abajo. O sea, porque cada quien vive su vida, su mundo. Y es lo que Jesús está diciendo. Él estaba viendo cómo la gente vivía la vida, cada quien en lo suyo. La gente, dice, está dispersa. Cada quien camina para su lado, desamparados, expuestos a un peligro, porque hace la ilustración como ovejas. Y una oveja tiene la limitante de no ver el peligro aun cuando éste esté cerca, aun cuando éste sea inminente. Así camina, dice Jesús, la gente en este mundo. El peligro está a la vuelta de la esquina y no lo ven. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con una mentalidad de pensar que lo que yo estoy haciendo está bien, que mientras a mí esto no me incomode, no hay problema. Y hay que tener mucho cuidado. Hay una expresión que yo en lo personal no la comparto. Uno, porque la Biblia no lo dice, que para saber cuál es la voluntad de Dios es que tengas paz en lo que estás haciendo. ¿Ha escuchado eso usted? Si tenés paz, es que es la voluntad de Dios. A mí me gustaría hablar de esto bíblicamente para comprobar que eso no es verdad. No es la forma de comprobar si es la voluntad de Dios el hecho que yo tenga paz. Porque yo conozco asesinos, he visto entrevistas de asesinos condenados a cadena perpetua y otros a la inyección letal. Y cuando los han entrevistado por última vez, les preguntan si se arrepienten de lo que hicieron. Dicen no, que lo importante es tener paz en el corazón. Pero ¿no has pensado que la familia que tanto daño le hiciste merece una disculpa? Dice: mientras yo me sienta bien, no importa lo que pasa con ellos. Por eso es que hay cosas que tenemos nosotros que pensar más bíblicamente
que emocionalmente hablando. Porque nosotros no somos seres meramente emocionales, también somos seres espirituales. Y debemos de aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y la mejor forma de saber si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo es cuando hemos rendido nuestra voluntad total y absoluta al Señor y podemos decirle: Señor, hágase tu voluntad y no lo que yo quiero. Y cuando las cosas no son aprobadas por Dios, ¿tenemos paz con ello o somos de aquellos que todavía seguimos lamentando y quejándonos? Y como que si Dios no piensa en nosotros. Tengamos cuidado y aprendamos a conocer a Dios, porque conoceremos su voluntad. Por eso Jesús dice, cuando vio a la gente en esta condición, Él no la ignoró. Y dice, y tuvo compasión de ellos. Y no solo eso, sino que dijo a sus discípulos: muchachos, vengan. Y les presentó el cuadro, lo que Él estaba viendo. Y les manifestó lo que a Él le dolía ver esta condición. Y les dice: pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque Él vio el peligro en el cual se encontraba. Ahora, esto es como Jesús veía el ministerio. La pregunta obligada es: ¿cómo nosotros vemos el ministerio? A muchos de nosotros tristemente nos pasa como le pasó al pueblo de Israel después de que llegó de la cautividad. La historia está relatada en el libro de Ageo, que se concentró en hacer lo suyo, en edificar sus casas y todo lo que tenía que ver con ellos, y se olvidó del Dios que les había dado la libertad. Por años estuvieron allá en el cautiverio, y la mejor forma de ilustrar cómo vivían en el cautiverio, usted tiene que leer el capítulo 137 del libro de los Salmos. En el capítulo 137 del libro de los Salmos revela la escritura cómo ellos se sentían cuando se acordaban de Jerusalén. Era un dolor que no podían ocultarlo. Se sentaban y cruzaban los pies, que al verlo sentado en esa forma era una postura, una posición que aquellos que estaban dolidos por algo se sentaban de esa forma. Y dice que ellos se sentaban así, y la gente, los opresores, les decían: ven, cántanos unos cantos de aquellos que cantaban allá cuando estaban en Jerusalén. O sea, como para echarle limón a la herida. ¿A cuántos hoy no les pasa igual que un día estuvieron en una iglesia y ahora que están sufriendo allá en el mundo, el mismo mundo se encarga de recordarle: pero no eras tú el que eras cristiano, no eras el que antes cantabas? Y dice que a ellos les dolía eso. Pero pasa el tiempo y aparece una palabra de Dios a través del profeta Jeremías, cuando les dice: el Señor ha dicho que cuando se cumple el tiempo del cual la profecía de Daniel habla, y los 70 años estén cumplidos, ustedes van a regresar, porque así dice el Señor: mis pensamientos para con ustedes son buenos, pensamientos de paz, y quiero darles el fin de lo que ustedes esperan. Versículo 11 del capítulo 29. ¿Qué era lo que ellos querían? La libertad. ¿Qué cree? Un día llegó la libertad, y cuando ellos obtienen la libertad, regresan a Jerusalén, lejos de haber sido agradecidos con el Dios que les dio la libertad y verles servido como dice la escritura que deberían de hacerle. Dice que se pusieron a edificar sus propias casas. Pero les pasó una historia revelada en el capítulo 1, y especialmente cuando se concluye en el versículo 6, que ellos todo lo que hacían no veían fruto, no veían resultado. Y el Señor en su misericordia les dice que la razón es que ellos no establecieron un buen orden de prioridades. Mateo 6:33, que nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. Tú tienes que saber que las bendiciones de Jehová están diseñadas para que te sigan y para que te alcancen. Pero el ser humano, el cristiano hoy en día, ha invertido el rol. Está siguiendo las bendiciones cuando las bendiciones están diseñadas para que te sigan a ti. Tú y yo tenemos que seguir al Dios que da la bendición. Por eso dice el versículo 1: acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra los mandamientos y preceptos que yo te escribo hoy, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y usted encuentra que más adelante dice: y te seguirán y te alcanzarán.
Pero cuando el hombre está buscando las bendiciones de Dios, parece que estas más se alejan. Por eso el Señor dice: miren, yo sé que todo el mundo está buscando algo. Están buscando un mejor futuro para su familia. Están buscando progresar. Todo el mundo está en busca de algo. Por eso el Señor dice: si buscares primeramente el reino de Dios, las cosas van a ser diferentes. Porque lo que tú estás buscando vendrá como añadidura. Alguien tiene que alabar a Dios, porque Dios es un Dios que provee aún más de lo que le pedimos cuando establecemos el orden correcto. El pueblo se enfocó en sus cosas y todo le salía mal. Por eso Pablo dice que la predicación debe ser con sentido de urgencia. Y para nosotros esta debe ser una prioridad. Y cuando nosotros dejamos la predicación para después, el compartir la palabra con otros, lo dejamos para cuando tengamos tiempo, para cuando me prepare y vaya a la escuela de discipulado, para cuando tenga la capacidad, nos estamos perdiendo las bendiciones de Dios. Por eso dice Pablo que debemos de hacerlo con sentido de urgencia. Te encarezco delante del Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. Dice que instes, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dice, ¿qué quiere decir esto? Me gusta como el Señor lo revela ya en el capítulo 2 del libro de Ezequiel. Le dice el Señor al profeta: tú predica la palabra, te escuchen o no te escuchen, pero tú predica la palabra, porque tú habrás salido de tu responsabilidad. Usted y yo hemos sido llamados de parte de Dios a predicar la palabra. La gente va a querer quizás escucharnos algunos, otros quizás no. Por eso tenemos que tener paciencia. ¿Cómo debemos dice exhortar? Con paciencia, con amor, porque hay gente que nos va a rechazar. No es personal, no lo están rechazando a usted, están rechazando el mensaje que usted les está dando. Pero el Señor le dijo a Ezequiel: te escuchen o no te escuchen, tú hazlo. Pero antes de nosotros venir y predicarle a esta gente, oremos al Dios que dice la Escritura que en Él está el querer como el hacer, para que Él ponga el buen deseo en ellos de querer escuchar una palabra de Dios. Que de pronto digan: ya estoy cansado de todo lo que me está pasando. Pero lo que no habían escuchado es alguien que les dijo que Dios les ama tal cual ellos son, que en Dios hay una segunda oportunidad, que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, que Dios es experto en cambiar el llanto en alegría, la tristeza en gozo y el luto en alabanza. Por eso necesitamos predicar. Ahora, los campos, le dice Jesús, están maduros, la mies es mucha, el campo ya está listo para la siega, pero necesitamos obreros. Yo creo que estamos viviendo un momento en la historia cuando el mundo tiene comezón de oír, y necesitamos obreros genuinos y verdaderos que tengan temor de Dios y que prediquen la palabra tal cual escrita está. Porque no deja de sorprenderme algunas opiniones, y como decía en la mañana, para nadie es desconocido lo que en este momento está sucediendo en el Medio Oriente con relación al conflicto de Israel con este grupo terrorista Hamas, radicado en la Franja de Gaza. Y entiendo que las causas de este conflicto son de raíces muy profundas, y la historia misma habla de ello. Pero la barbarie con la cual esta gente ha actuado es inimaginable. Pero cuando nosotros vemos esto, tenemos que llegar a la historia misma. Es que usted recuerda cuando Israel aún estaba en Egipto, y dice la Biblia que eran bendecidos y se multiplicaban y crecían. ¿Qué fue lo que planificó Faraón? Número uno, evitar que progresaran, que se multiplicaran, y una ley de matar a todos los niños para que no se siguiesen multiplicando. El pueblo de Israel, a través de la historia, y tiempo haría falta para hablar un poco de historia, desde cuando ellos descienden a Egipto y después de que muere José, piense cómo fue la vida del pueblo de Israel. Los esclavizaron, ¿cierto o no? Y cuando ellos pensaron en la libertad, ¿qué hicieron con ellos?
Los oprimieron aún más. En el desierto tampoco los recibieron con agua fresca. Nunca olvide a un Amalek cómo los recibió y de la forma como los trató. Por eso el Señor, a través del libro de Deuteronomio, le dice al pueblo de Israel: nunca te olvides lo que Amalek te hizo cuando descendías o cuando salías de Egipto. Y seguimos a través de la historia y nos damos cuenta que en todo este tiempo Israel siempre fue objeto de quererlo eliminar. Es que esto es algo espiritual y déjenme ponerlo en contexto. En el capítulo 7, verso 6 del libro de Deuteronomio, si me pueden ayudar, el Señor a través de la escritura habla el por qué escogió a Israel. Y como el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, dice que esta no es una lucha contra sangre ni carne. Esto es espiritual. Diga conmigo: espiritual. Deuteronomios 7:6 dice la escritura: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, o sea, para servirse Él, Dios, para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso que sigue: no por ser vosotros mejor que todos los otros pueblos. El Señor ha querido hacer esto con ustedes o escogerlos, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. En el libro de Éxodo, en el libro de Números y en el libro de Levíticos, el Señor da las instrucciones civiles, ceremoniales y morales a este pueblo. Y por eso este pueblo siempre fue un pueblo diferente. Y el enemigo siempre quiso destruirlo por ser un pueblo diferente. Un pueblo donde quiera que fue, algo prosperaba, porque la bendición de Dios estaba con ellos. En el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios llama a un Abraham. Y usted empieza a leer del versículo 1 al 3 lo que Dios le promete a Abraham, pero no le pidió condición alguna. Hace un pacto con Abraham. En el capítulo 15 se celebra, vemos la ceremonia del pacto. El pacto tenía un sacrificio que era derramamiento de sangre. Se incendiaba y las dos partes, una de un lado del sacrificio y la otra del otro, hasta que el sacrificio se consumía. Lo curioso es que Abraham estaba durmiendo mientras el sacrificio se estaba consumiendo. ¿Quién hizo el pacto ahí? Dios. No le pidió una condición a Abraham. En el capítulo 22 Dios ratifica el pacto con Isaac, y años más tarde se lo confirma a Jacob. El apóstol Pablo dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo que sigue, versículo 5, dice que de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Y qué más dice la escritura? El cual es Dios sobre todas las cosas, y el cual debe ser, dice, bendito por los siglos de los siglos. ¿De dónde viene Cristo? De los israelitas. Y si usted lee el capítulo 11, Pablo nos aconseja que tengamos cuidado de no abrir nuestros labios y criticar por aquellas cosas que aún no entendemos. Porque dice que si el olivo silvestre fue tomado e injertado en el olivo real, o sea, pasando por algo no natural, cuánto más lo natural que es el pueblo de Israel. Pero hoy por hoy hay muchas personas que, a propósito, por desconocimiento o por verdadera intención, yo lo desconozco. Por eso decía, no deja de sorprenderme que constantemente responsabilicen a Israel como el único responsable por lo que está sucediendo en esta situación. Y no está de más de recordar que Israel tiene una historia de casi 2000 años en la región.
Y a mí me sorprende cuando veo algunos videos ilustrados donde ponen el mapa de Israel como era en los años 40, como era en los 80, como son en los 2000 y cómo han ido sacando a los árabes de la zona. Yo digo, qué poco conocimiento histórico tiene esta gente al hacer tal cosa. Si la Biblia a mí me enseña que alrededor de 2000 años el pueblo de Israel está en esta zona, y que el término Palestina nunca existió sino hasta el año 135 después de Cristo, cuando Adriano el emperador cambió el nombre a Siria Palestina después de la tercera rebelión judeocristiana. Recuerde que en el año 70 Tito vino y destruyó el templo y muchísima gente salió a vivir en la diáspora, pero los que se quedaron allí querían recuperar su identidad, y por eso vieron estas tres revueltas, y la más grande y sangrienta de todas fue la de la Bar Kokhba. Y después de esto, Adriano dijo: no, esto tiene que acabarse, y pensó incluso borrar el nombre de Israel y le dio el nombre de Siria Palestina a lo que antes se llamaba península o región de Judea. Ahora bien, para aquellos que creen que Israel ocupa territorios, antes que el Imperio Romano invadiera esta región, ya existía Israel, y su capital fue Jerusalén desde el año 1004, cuando el rey David instituyó a Jerusalén como la capital del reino. 1004 años antes de Cristo, Jerusalén era la capital del reino de Israel. Y para aquellos que creen lo opuesto, les sugiero que estudie el Corán, y no encontrará una sola vez la palabra Jerusalén en el Corán. Sin embargo, en la Biblia aparece cientos de veces, y 640 y tantas veces en el Antiguo Testamento solamente la palabra Jerusalén, y todas íntimamente ligadas al pueblo de Israel y a su identidad. Entonces, nosotros tenemos que saber que en el año 48 han pasado cerca de 2000 años donde el pueblo ha estado viviendo en la diáspora, y regresa a mediados de los 40, y el 14 de mayo del 48 Israel se establece nuevamente como estado en lo que siempre fue su tierra. Por eso un día de esto yo tuve que escribir algo, que antes que Israel llegara a la zona, lo que había era un control británico, pero no un estado palestino. Antes del control británico lo que hubo fue un imperio romano, pero no un estado palestino. Antes del imperio romano lo que hubo fue un imperio otomano, pero no un estado palestino. Antes del imperio otomano lo que hubieron fueron los califas y los egipcios estos que estuvieron ahí, pero no un estado palestino. Y si seguimos leyendo la historia, pasaremos por el imperio medo-persa, por el imperio babilónico, pero no un estado palestino. Y antes de esos imperios lo que hubo allí fue el estado de Israel. Y antes del estado de Israel como tal, lo que hubo ahí fueron 12 tribus. Y antes de esas 12 tribus hubo una promesa a un hombre llamado Abraham, que la descendencia de este valientemente conquistó la tierra, sacando a los jebuseos y a todos estos que estaban ahí, pero nunca a los palestinos. Hay que conocer la historia, tanto bíblica, y todo esto que yo le estoy diciendo, usted lo puede corroborar y saber que la historia misma está allí. Por eso, predicador, tú que predicas que Israel ocupa un territorio, revisa tu teología y revisa la historia. Hoy por hoy estoy escribiendo un artículo donde todas las ciudades de los territorios que hoy están los asentamientos palestinos, sus nombres de estas ciudades todos son nombres hebreos, aun cuando algunos de ellos les han cambiado el nombre, pero antes de ellos la raíz de los nombres originales era hebrea. Entonces, ¿qué es lo que están ocupando? Cuando Israel es el único país en el mundo que habla el idioma original que empezó en la historia, nos enseña que en el Medio Oriente y en la región de Israel comienza la civilización, y allí también terminará la civilización cuando venga el Rey de Gloria y se asiente en el Monte de los Olivos. Mucho cuidado con hacer esa separación, que el Israel actual es un Israel diferente al Israel de la Biblia. Entonces, ¿a qué Israel va a venir el Mesías cuando venga al Monte de los Olivos? Entonces Israel todavía no ha aparecido. Mire, si habrá un pueblo generoso, es el pueblo de Israel.
¿Ustedes recuerdan cuando Israel salió de Egipto? ¿Quiénes eran los que los oprimían mientras estaban en esta nación? ¿Quiénes? Los egipcios. ¿Y qué creen que pasó con algunos egipcios? Quisieron irse con ellos. ¿Ellos se los negaron? No. Los dejaron que fueran con ellos. En el desierto y en toda esta travesía se unieron otras personas al pueblo de Israel porque sabían que la bendición de Dios estaba con ellos. Ustedes saben, en el tiempo de la conquista del pueblo de Israel, cuando está en el desierto, la era de los espías, y que hubieron dos valientes espías que no desmayó su corazón y creían que Dios podía introducirlos a la tierra prometida. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban estos espías? ¿Cómo? Josué y Caleb. ¿Alguien me puede decir quién era Caleb? ¿Sabía usted que Caleb no era israelita? Él era descendiente del hijo mayor de Esaú, pero no un israelita que venía de Egipto. Pero conocía que Dios estaba con este pueblo. ¿Qué es lo que le quiero enseñar? Que el plan de redención no es nuevo de Jesús para acá. A través de la historia hemos visto cómo la redención de Cristo ha estado con todos aquellos que reconozcan que a través de ese pueblo Dios trajo la salvación, como dice el capítulo 9 del libro de Romanos, que a través de Israel vino Cristo, el Mesías. Ahora, podríamos seguir hablando nosotros sobre esto de cuán importante es entender que la bendición de Dios está con este pueblo. Pero yo empecé hablando acerca de que la predicación es una urgente necesidad. Y cuando estamos viendo todo lo que está pasando, la confusión de lo cual Pablo dice que están causando estos falsos maestros, se hace necesario que se levanten hombres y mujeres que conozcan la verdad y expongan la verdad, para que aquellos que están siendo confundidos entiendan cuál es el plan de Dios para con la humanidad, y que lo que está pasando hoy solo es el principio de algo aún mayor que vendrá. Lo que estamos viendo ahora en Israel, amado mío, es la antesala de cosas grandísimas que vienen. Acuérdese, el Salmo 83. ¿Cuál es la misión de esta gente? De borrar a Israel del mapa. Así lo dice el Salmo 83. Cualquier parecido con lo que se planifica hoy es pura casualidad. Y si se involucran más países en este conflicto, Dios no quiera, pero imagínense, pero el plan profético tiene que continuar su camino. Y esto nos acerca aún más a la profecía de Jeremías capítulo 49, versículo 34 en adelante, donde habla de Irán y de lo que va a pasar con Irán. Pero al pasar esto, no dude que viene algo aún mayor, que es lo que Rusia está gestionando, una coalición en alianza con Irán, Turquía y los otros países de África del Norte. Y cuando usted lee el capítulo 38 del libro de Ezequiel, no puede ser casualidad que quien encabeza esa coalición viene del norte y los otros países de la región. Pero ¿cuándo sucederá eso? Eso no puede suceder antes de que suceda la profecía de Jeremías 49. Pero eso en cualquier momento puede suceder. Pero ¿sabes qué es lo más poderoso dentro de todo esto? Que Cristo vendrá por su iglesia. Cristo vendrá por su iglesia. Por eso hay que predicar con urgencia, para que la gente entienda que Cristo está a punto de venir y les quiere salvar. Iglesia amada del Señor, hoy más que nunca es fundamental que nosotros nos involucremos vigorosamente en llevar este evangelio que salva y que cambia. Por eso debemos de concentrarnos en llevar este mensaje de esperanza a la gente. Por eso la gente tiene que saber que cuando nuestra mirada está puesta en el Señor, no importa lo que esté sucediendo acá en la tierra, nosotros estamos seguros que es cuestión de tiempo y el Señor vendrá por su iglesia. Es cuestión de tiempo y el Señor vendrá por su iglesia. Por eso el Señor dice: busca primeramente el reino
No pierdas el tiempo en otras cosas que no edifican, que son terrenales y que dejarán de ser. Pero las cosas, por eso Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 13 y dice que debemos de poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales, porque estas perecen, dice Pablo. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de arriba, oh amado mío, es cuestión de tiempo. Nunca voy a olvidar ese día en un sueño. Yo tuve una experiencia y así es, qué glorioso es el arrebatamiento. Yo en un sueño tuve, hermano mío, una sensación. Recuerdo que aquel canto de los voceros de Cristo yo lo escuchaba a lo lejos, pero era una millares de seres los que íbamos hacia arriba, y allá a lo lejos, al fondo, se escuchaba aquel canto de los voceros de Cristo que decía: gloria, aleluya, aplauso y victoria a quien en las nubes un día vendrá con muchas legiones de ángeles y gloria a llevar su pueblo que esperando está. Ese día vendrá, amado mío. Ese día será glorioso. Ese día será el día de victoria de la iglesia. Oh, nunca más nos acordaremos de lo que pasó acá en la tierra. En cambio, la gente que fue al infierno recordará todo lo que pasó en la tierra. Es parte del castigo, acordarse de las oportunidades que tuvieron. Pero si en el cielo nosotros recordáramos lo que pasó en la tierra, sería un castigo, porque todos tenemos un familiar, un conocido que no se salvó. Y recordar eso, imagínense. Y la Biblia dice que no recordaremos nada. Pero los que están en el infierno no solamente lo recordarán, dice que los 5 sentidos estarán activos. Por eso, amado mío, hay que predicar con sentido de urgencia, porque solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Fuera de Él no hay salvación. Por eso, cuando Noé prepara el arca, la gente que entró en el arca, escapando de un juicio que venía a esta tierra, dice la Escritura que los que entraron en el arca estuvieron un periodo de tiempo dentro de pero dentro del arca tuvieron seguridad. Dentro del arca tuvieron protección, dentro del arca tuvieron provisión, y dentro del arca fueron salvos. Todo aquel que viene a Cristo será protegido. Todo aquel que viene a Cristo será guardado. Todo aquel que viene a Cristo verá la mano de Dios proveyéndole, porque Él es Jehová Jireh, el Dios que provee. Todo aquel que viene a Cristo será salvo, porque Él es el único que perdona nuestros pecados. En esta tierra vamos a pasar momentos de angustia, sí, Señor. La Biblia lo dice. Jesús también claramente lo dice en el capítulo 14 del libro de Juan. Dice: no se turbe vuestro corazón, pero confiad, porque yo ya vencí. Allí está mi victoria. Allí fortalezco mi fe. Allí yo vitalizo mi espíritu cuando yo pienso en la promesa que el Señor me dijo: he aquí, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el final del tiempo. Entonces yo sé que no estoy solo, y si Dios está conmigo, Él me va a fortalecer, Él me va a guardar. ¿Eso evita que vaya a pasar por situaciones difíciles? No. Veamos la iglesia del primer siglo. La hoguera, método de castigo que se utilizó para tratar de hacer desistir a los cristianos. Los anfiteatros romanos ponían a la gente en las graderías para que viera el espectáculo, preparaban la leña y la hoguera y amarraban al cristiano al centro, le rociaban el aceite y le ponían fuego, y empezaba a arder aquello. Y los que estaban en la gradería estaban atentos viendo. Lo que los romanos no sabían era lo siguiente: que antes de que llevaran a este hermano o a esta hermana a la hoguera, había hablado con los que quedaban acá atrás y les decía: cuando estés allí, como a todos los amarraban y los ponían en la hoguera con las manos atadas, entonces si ellos movían las manos así, les estaban mandando una señal a los que estaban allá viendo, que aún en medio del fuego mismo ellos podían sentir la paz gloriosa de Cristo. Y por eso los romanos llegó un momento que se dieron cuenta que muchos el fuego se consumió y a ellos no les pasó nada, porque el Cristo de la gloria que estuvo con Mesac, Sadrach y Abednego en el horno allá en Babilonia también estaba con ellos allí. También estará contigo y contigo. Él es el Dios del cual su palabra dice: aun cuando pasas por el fuego no te vas a quemar. Sus promesas son las mismas de ayer, ahora y siempre, porque en Él no hay mudanza alguna, dice Dios a través del apóstol Santiago. Iglesia amada,
No es tiempo de llorar, no es tiempo de entrar en confusión. Es tiempo de vitalizar nuestra fe y predicar con más entusiasmo, con más ahínco, y decir al mundo: solo Cristo salva. En Cristo hay salvación, en redención, y hay paz aún en medio de los tiempos difíciles. Mi hermano y amigo, tú que estás acá, termino con esto. En el capítulo 5 del libro de Job, el patriarca nos dice en el versículo 19: en las tribulaciones Él te librará. El versículo 20 dice: en el hambre te proveerá y te salvará aún de la muerte. El verso 21 dice: del azote de las lenguas serás cubierto. O sea que las malas noticias pueden difundir temor en la vida del creyente. Pueden hacer que la gente entre en pánico y terror por lo que se oye y lo que se dice. Pero cuando nuestra mirada está puesta en Dios, el Señor dice que aún de la lengua que causa azote, dice, el Señor nos librará cuando nuestro oído está sintonizado con Dios. ¿A quién estás oyendo? ¿A lo que los medios están diciendo? ¿O al Dios que dice a través de su palabra que eres el Dios que en todo tiempo trae aliento y esperanza al necesitado? Muchas podrán ser las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová lo librará. Este pobre clamó y Jehová lo oyó. Y me gusta lo que dice el versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos y su oído atento al clamor de ellos. Dios te está viendo en tu sufrimiento, en tus luchas, en tus pruebas, y también está escuchando tu oración. Y la palabra dice que cuando nosotros somos constantes en la oración, cuando nosotros somos sufridos en la prueba, en la tribulación, cuando nosotros somos constantes en la oración, dice Pablo, entonces usted puede saber que si Dios te está escuchando en la oración, o es cuestión de tiempo, y el Señor manifestará su gracia en favor tuyo. El Señor te dará la victoria, porque la palabra del Señor dice: no he visto justo desamparado, dice el Salmo 37, ni su simiente que esté mendigando pan. El Dios al que usted y yo servimos cuidará de nosotros. Me gusta lo que el Salmo 121 dice: oh, el Señor, dice, es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Él no resbalará el que guarda a Israel. Por lo tanto, Él te cuidará a ti de todo mal. Él guardará tu entrar y tu salir desde ahora y para siempre. Pero antes de eso dice: alzaré pues mis ojos a los montes, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su piel al resbaladero, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Ese es el Dios que te guarda a ti de día y de noche. Él es el Dios que guardará a tus hijos. Él es el Dios que guardará tu empresa. Él es el Dios que guardará a los tuyos. Por eso tenemos que poner la mirada en el Dios que me puede proteger. Como dice el versículo 22: de la destrucción y del hambre te reirás, porque yo no dependo de circunstancias, yo dependo de la promesa que Él me dio. Oh, alábalo esta noche, mi amado.